Muy buenas tardes, alumnos del segundo curso. Mi nombre es Jessica Cardoso y el día de hoy vamos a desarrollar el siguiente contenido, que es elipse. Vamos a hablar de sus conceptos y también de las fórmulas. Los indicadores que voy a tener en cuenta son: reconoce el concepto de elipse, determina los elementos de la elipse, halla la ecuación de la elipse a partir de los elementos dados, resuelve situaciones que requieran el empleo de la ecuación y representación gráfica de la elipse y participa activamente durante el desarrollo de la clase. La capacidad que vamos a desarrollar es: construye el concepto de elipse como lugares geométricos y construye la representación gráfica correspondiente. Bueno, a continuación vamos a desarrollar el concepto de elipse. ¿Qué nos dice? La elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de modo que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos de un plano es una constante. Bueno, muchas veces para representar una elipse lo que tenemos que tener en cuenta son los focos. Los elementos de la elipse, ¿cuáles son? Como ya les dije, uno de sus elementos es el foco, que son los puntos fijos FF, como podemos tener en cuenta en este gráfico. Estos serían los focos. El eje mayor, dice, es el segmento AA que pasa por los focos. Este es el eje mayor. Y su medida es 2A. Tenemos acá un A y acá A. Entonces su medida viene a ser 2A. El eje mayor muchas veces puede estar situado sobre la eje X, como también puede estar situado sobre el eje Y, perdón. Depende mucho de los datos que nos dé el problema. Luego tenemos el centro, que es el punto medio del eje mayor, que vendría a ser, en este caso, en esta gráfica, el centro es este y valdría 0,0. Pero muchas veces para el centro le vamos a dar valor H y valor K. ¿Por qué? Porque no muchas veces este va a ser la representación gráfica, sino que puede estar ubicado en este sector, en este sector. El eje menor nos dice que es el segmento BB de la recta que pasa por el centro y es perpendicular al eje mayor. Este era el eje mayor, entonces el eje menor va a ser perpendicular, como sabemos. Nos dice que el eje menor es el segmento BB de la recta que pasa por el centro y es perpendicular al eje mayor y su medida es 2B, V y B. La distancia focal es la distancia existente entre los focos, es la distancia que existe entre este foco con este foco, y en este caso valdría 12, C1 y C2, y en total 12. Los vértices son los puntos, son los extremos, vendría a ser AA y BB. La ecuación canónica, dos tipos de ecuación: la ecuación sobre el eje X y sobre el eje Y. Sobre el eje X va a ser X cuadrado dividido A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. Y si está situado sobre el eje Y, si damos la vuelta hacia este sector, vendría a ser X cuadrado sobre B cuadrado más Y cuadrado sobre A cuadrado es igual a 1. A continuación, para comprender mejor, vamos a desarrollar un problema. Nos dice: determina la ecuación de la elipse de focos FF, entre paréntesis 3,0, sabiendo que la longitud de su eje mayor es 10 y nos pide graficar. Bueno, vamos a ver los datos que tenemos. Tenemos uno de los datos que viene a ser el foco. ¿Cuánto vale el foco? Vale 3,0. Quiere decir que X, el 3 viene a ser el valor de la X y el 0 viene a ser el valor de la Y. Acá tenemos el eje Y, acá tenemos el eje X, Y negativo, X negativo. De los focos, ¿qué datos tenemos? Nos dice que el foco son los puntos fijos FF. Vamos a centrarnos en el punto fijo. Nos dice que para X vale 3. Entonces, 1, 2, 3. Acá tenemos el primer punto del foco, que vendría a ser para valores positivos y para valores negativos.
Para valor negativo tenemos 1, 2, menos 3. Y para valor positivo viene a ser 1, 2, 3. Ya tenemos ya la medida, o sea, el valor de nuestro foco. Y nos dice que la longitud de su eje mayor es 10. La longitud, voy a ponerle eje mayor, vale 10. Bueno, y nos pide ya la ecuación. Como sabemos, la ecuación va a estar sobre el eje X, porque es el valor del foco. Siempre para saber el valor de la ecuación nos fijamos en el valor del foco. Y sobre el eje X, la fórmula viene a ser X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. ¿Qué datos ya tenemos? ¿Qué datos nos proporciona? Necesitamos el valor de A cuadrado y necesitamos el valor de B cuadrado. ¿Tenemos algún dato? No. Nos falta el valor del eje mayor y el valor del eje menor. ¿Cómo podemos obtener? Nosotros sabemos que el valor del eje mayor es 10. Y como sabemos, el eje mayor está compuesto por ¿cuál fórmula? Nos dice que el eje mayor vale 2A. 2A. En este caso es igual a 10. En este ya vamos a poder obtener ya el valor de A. 10 dividido 2. ¿Cuánto viene a ser el valor de A? Va a ser 5. Ya tenemos el valor de A, que es 5. ¿Qué otro valor tenemos? Para foco, sabemos que la distancia focal nos dice que es la distancia existente entre los focos y su medida es 12. Tenemos el valor de la distancia. ¿Cuánto era? 3. Entonces el valor de C, va a ser igual a 3. Pero todavía no estamos teniendo el valor del eje menor, que es lo que necesitamos. ¿Cómo podemos obtener? Acá vamos a aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras, que vamos a hacer un pequeño cálculo auxiliar, que nos dice que va a ser A cuadrado es igual a B cuadrado más C al cuadrado. A cuadrado, ¿cuánto vale? Vale 5. 5 al cuadrado. No tenemos el valor de B. Tenemos el valor de C, que está con signo positivo, pasa al otro miembro con signo negativo. Negativo 3 al cuadrado es igual a B al cuadrado. 5 por 5, 25. Menos 3 por 3, 9. Es igual a B al cuadrado. 25 menos 9 viene a ser 16. Es igual a B al cuadrado. Aplicamos raíces. Y quiere decir que el valor de B va a ser 4. Ya tenemos el valor de A. Ya tenemos el valor de B. Ya tenemos el valor de C. Entonces vamos a poder reemplazar en nuestra fórmula. X cuadrado es igual al valor de A al cuadrado, que es 5, 5 al cuadrado, más Y al cuadrado sobre B al cuadrado, que es 4 al cuadrado, es igual a 1. X al cuadrado es 5 al cuadrado, ¿cuánto es 5 por 5? 25, más Y al cuadrado. 4 por 4 es 16, es igual a 1. Ya tenemos ya nuestra ecuación de la elipse. Ahora vamos a graficar. ¿Qué valores nos faltan? Ya tenemos ya la distancia focal. El eje mayor vale 5, porque 5 es el valor de A. Entonces vamos a graficar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 para uno de nuestros valores. 5 en negativo. Este lado 1, 2, 3, 4, 5. Que va a ser el valor de nuestro A, del valor del eje mayor. El otro punto que tenemos es 4. El 4 viene a ser el valor de nuestro eje menor. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este es el valor de nuestro eje menor. 4 positivo y 4 negativo. Bueno, para poder comprender mejor les voy a poner acá el valor A. El valor del eje mayor, ¿cuánto va a ser? Va a ser positivo y negativo 5,0. El valor de B, sería más menos 4,0. Ese valor de B. Y el valor de C, ya sabemos ya que es nuestra distancia focal. Ahora vamos a unir los puntos. 5 con el 4.
que viene a ser los vértices. Y aquí ya tenemos ya nuestra elipse formada. A continuación, ustedes van a resolver los ejercicios que tienen en su cuaderno. Cualquier duda que tengan se acercan, yo voy a estar corrigiendo y vamos a estar puntuando. Muchas gracias por la atención.